Vamos a hablar de los siguientes temas. ¿Cómo están lidiando otros países con el coronavirus? ¿Qué son realmente los tests masivos y qué tipo de tests hay? ¿Y qué está haciendo bien Costa Rica y en qué puede mejorar? ¿Por qué los iconos están tan horribles? Es que los hice yo porque no tenemos presupuesto. Estábamos a punto de concretar un trato con TDMás y el coronavirus trajo todo abajo. Era muy emocionante porque íbamos a hacer el primer programa de TDMás que no parecía grabado en un box de CrossFit. Creo que no hacía falta interpretar eso. Oye, siento que me estaba agarrando de mono nada más. ¿Saben qué? Voy a empezar a decir trabalenguas manuales para que se tenga que ganar su salario. 1.928.400. Cada país lidia con la pandemia de forma diferente dependiendo del tiempo epidemiológico, que abarca el periodo desde la aparición de la epidemia hasta que se vuelve a una situación normal. Y bueno, hasta ahora en ningún país la situación es normal. Por ejemplo, en China traquean los movimientos de los ciudadanos. Hace poco viajé de Wuxi a Shanghái y es muy interesante cómo se rastrean mis movimientos. Cuando aterricé en la estación de tren de Wuxi no podía salir de la estación a menos que les mostrara dónde he estado los últimos 14 días. Así que tuve que dar mi consentimiento a mi operador de telecomunicaciones para acceder a mi ubicación durante las últimas 2 semanas. Cuando me subí al taxi también tuve que escanear un mini programa de WeChat que vinculaba mi identificación con el vehículo específico que viajaba. No solo controlan los movimientos a través de trenes y taxis, sino también otros transportes públicos como el metro y los autobuses. Cada vez que entro en una estación de metro, tengo que vincular mi identificación con la estación específica en la que estoy. Y cada vez que entro en un edificio o vecindario, tengo que mostrarles mi código de salud de Wuxi. Un código Wuxi verde significa que puedo moverme libremente dentro de la ciudad. El guardia de seguridad lo escaneará para vincularme con el lugar que estoy visitando. Como estrategia, eso en Costa Rica es imposible. No hemos podido implementar el pago electrónico. Ahora imagínate un app que enlace los buses de Tejar, Lumaca, Sabana Cementerio, un taxi, luego Escazú Santana, para rastrear a una persona. Si tomó una pandemia para que los buses de Tuasa implementaran un protocolo de limpieza que fue nada más comprar 2 escobas. En Nicaragua han hecho marchas, campañas fingiendo que no es la gran cosa, y asegurar desde el 5 de mayo que solo hay 16 casos positivos en el país, mientras que la Asociación Médica Nicaragüense dice que hay 60 casos positivos de COVID-19 contando solo al personal médico del país. Es por ese secretismo también que tiene la tasa de letalidad más alta de Latinoamérica. De hecho, al 13 de mayo, Nicaragua reportaba 25 casos oficialmente, mientras que en Peñas Blancas, Costa Rica había identificado a 30 transportistas infectados. Para el 19 de mayo ya reportaba 279 casos, aunque el Observatorio Ciudadano reporta al menos 1.270 casos y 233 muertes. Después de grabar esto, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó el 29 de mayo que en Nicaragua 3.725 habían sufrido síntomas del COVID-19 y han muerto al menos 805 personas. El gobierno del presidente Daniel Ortega reconoce apenas 35 muertos. En Estados Unidos, para combatir el coronavirus, la gente le dispara a los guardas que se niegan a dejarlos entrar a establecimientos comerciales sin mascarillas. Hace protestas para no dejar entrar doctores a los hospitales, acosa enfermeros. Antiético, asqueroso, eres un virus. Estamos tratando de hacer lo correcto y no necesitamos ser atacados. No es justo ser atacados. Enfermeros están siendo acosados en las protestas contra las medidas de aislamiento. Los trabajadores de la salud han protestado contra una serie de manifestaciones como una forma de defender a sus colegas y a la seguridad pública. Y hace ejercicio en media calle. This is part of the demonstration that they have been doing here, everybody. Here outside of the Clearwater Courthouse, doing push-ups here. Ah, y obviamente tosen en gente que les piden usar mascarillas. What was that? We're sheep? Wow. Wow. Mostraré esto a mis 3.000 seguidores de Instagram, la mayoría de ellos locales. Hola, trabajo para Costco y le pido a este miembro que se ponga una mascarilla porque esta es la política de nuestra compañía, así que use la No lo máscara. estoy usando porque desperté en un país libre. En Corea del Sur han hecho pruebas masivas, aunque más bien debería ser pruebas agresivas, pero suena feo. Porque masivo no significa a todo el mundo. Para el 10 de mayo, en Corea se habían realizado más de 663.886 pruebas para una población de 51.64 millones de habitantes, o sea, el 1.29% de su población, asumiendo que cada test corresponde solo a una persona.
que sabemos que no es así. Para haber testeado al 1.29% de la población necesitaríamos hacer unas 65.000 pruebas y llevamos unas 17.170. Pero en Corea no se han realizado pruebas a lo tonto. Corea del Sur tiene más de 8 millones de cámaras de vigilancia. Es de los países que menos utiliza dinero en efectivo y tiene una alta tasa de penetración de celulares. Esos tres componentes conforman el Sistema de Gestión Inteligente COVID-19. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur administra un sistema de localización de contactos que utiliza datos de 28 organizaciones, como la Agencia Nacional de Policía, la Asociación de Financiación de Crédito, 3 compañías de celulares y 22 compañías de tarjetas de crédito para rastrear el movimiento de personas con COVID-19. Este sistema tarda 10 minutos en analizar el movimiento de las personas infectadas. Para las personas que entran en contacto con una persona infectada, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur informa al Centro de Salud Público local cerca de la residencia del ciudadano infectado y el Centro de Salud le notifica a este. Cada país parece tener un enfoque diferente en respuesta a la pandemia de COVID-19. Deben instalar una aplicación de autodiagnóstico en su teléfono. Esto nos permite estar informados de su estado. Se controlan diariamente para determinar si han desarrollado fiebre, tos, dolor de garganta u otros síntomas. Esta información es hecha pública mediante sitios web y aplicaciones para que la gente también evite lugares con altos focos de infección. Además de esto, oficinas, hoteles y otros edificios usan cámaras termales para identificar gente con fiebre y algunos restaurantes chequean la temperatura de los clientes antes de dejarlos entrar. Antes de seguir, recordemos que el primer caso en Corea del Sur fue el 20 de enero. El 3 de mayo anunciaron que a partir del 6 de mayo se iban a flexibilizar algunas medidas y que lugares públicos como parques, bibliotecas y escuelas podrían ir reabriendo en fases. Ese mismo 6 de mayo un mae salió positivo y se dieron cuenta de que había visitado 3 bares el 2 de mayo. Los epidemiólogos ya estaban traqueando a 7.200 personas que estuvieron en los bares donde el virus se pudo haber esparcido y encontraron 27 casos. Número que probablemente va a subir. Y aquí para que echemos para nuestro saco, el alcalde Park Mun-sung, cuando cerró los bares, regañó a los dueños por irresponsables y por poner en peligro la salud pública, añadiendo, solo por la negligencia de unas pocas personas, todos nuestros esfuerzos se pueden ir a la mierda, malparidos. Bueno, tal vez estoy parafraseando un poco, dijo descuido en vez de negligencia. Islandia es otro país que ha hecho testeos masivos. Con alrededor de 365.000 habitantes, que es menos que la población de Limón, han hecho pruebas alrededor del 13% de su población. Con este enfoque no han hecho una cuarentena generalizada, pero sí mandan a cuarentena estricta a los casos positivos y a sus contactos y a cualquiera que hubiera viajado a lugares de Europa donde hubiera muchos casos. Además, Islandia empezó a hacer pruebas en ciudadanos de alto riesgo a inicios de febrero, un mes antes de que se encontrara el primer caso, mientras que una empresa privada, Decode Genetics, comenzó a hacer pruebas al resto de la población en marzo con el motivo de realizar un estudio. Ahora, el éxito de Islandia no se basa solo en las pruebas, sino en su política más agresiva de cuarentena, donde han mandado a más de 19.000 personas a encerrarse sin salir del todo. Y el equipo de rastreo de contactos, formado por policías y universitarios, que identifica gente que ha estado en contacto con personas infectadas. Las pruebas hechas por Decode Genetics empezaron el 13 de marzo, y de las primeras 5.571 pruebas se tuvieron solo 48 positivos, o sea, un 0.86%. Singapur, por otro lado, ha usado perros robots para vigilar que la gente haga distanciamiento social. Pero bueno, Singapur también hizo tests masivos. Claro, no se los hizo a cualquier persona. Para finales de enero todos los hospitales públicos podían hacer pruebas. Luego le hacían pruebas a todos aquellos que llegaban al hospital con síntomas respiratorios y cualquiera que hubiera estado en contacto con un paciente con COVID-19. Pero una persona normal, sin contactos y síntomas leves, lo envían para la casa y ya. Eso también era ayudado por un app de vigilancia llamada Trace Together.
El funcionamiento de la aplicación es que primero adjunta una identificación aleatoria a su número de teléfono móvil. Luego usa Bluetooth para detectar a otros usuarios que se encuentran a 2 o 5 metros de distancia de usted y registra las IDs aleatorias internamente. Si por ejemplo obtuve un resultado positivo para COVID-19, el MOH me contactará con un código para que envíe los registros de mi aplicación. Luego podrán descifrar las identificaciones aleatorias para determinar el número móvil de mis contactos cercanos. Los mayas no habían cerrado escuelas, tomando en cuenta que los niños se enferman poco, tampoco habían cerrado comercios. Singapur era aplaudido internacionalmente por cómo había lidiado de bien con el coronavirus, igual que nosotros hasta ahora, hasta que perdió el control. Para el 3 de abril se declaró cuarentena cerrando escuelas y comercios no esenciales. Por esto, flexibilizar las medidas es algo que hay que hacer con cuidado para que no se nos salga de las manos, por más que le moleste al papá de los meneitos. De verdad, ¿por qué opina al respecto alguien que solo es experta en tronaditas? En especial cuando pones como ejemplo a Suecia, por no cerrar nada, siendo que es el país nórdico que está peor. Es el país con más muertes per cápita de Europa y por eso sus vecinos Finlandia, Dinamarca y Noruega mantienen sus fronteras cerradas con ellos. Además, qué lloradera. Aquí no hemos tenido cuarentenas generalizadas fuertes que te impiden salir del todo, como en España, Italia o China, que no podía salir. Algo que hicieron en Bogotá y que es bastante útil es tener una base de datos abierta. Segundo indicador para la vida de aquí en adelante. ¿Qué ocupación tienen las UCIs? El día que el 70% de las UCIs estén ocupadas, tenemos que volver a cuarentena, porque de lo contrario colapsamos el sistema hospitalario. Aquí la película que estamos mirando la estamos mirando con 2 semanas de retraso. Lo que nos pase hoy en realidad se va a reflejar a las 2 semanas. Si yo estoy al 70% de UCIs hoy, quiere decir que en 2 semanas colapsamos. Como ustedes saben, y lo hemos venido anunciando, nosotros tenemos un sistema de monitoreo georreferenciado, digitalizado, de cómo evoluciona el coronavirus en nuestra ciudad. Nuestro sistema de salud data, que ustedes todos pueden consultar todos los días, 24/7, para saber cómo va su barrio, dónde hay más contagios, cómo van las UCIs, todo, cuántas pruebas hemos hecho cada día. Indican, como ya lo había contado la semana pasada, que estamos muy preocupados y cuidando muy especialmente a la localidad de Kennedy. ¿Por qué los signos de él y los suyos no son iguales? Usted es un impostor que solo está haciendo visajes al azar. Podemos seguir. Y tienen bases de datos disponibles para descargar y todo quien quiera puede hacer modelos, proyecciones o simplemente analizar datos para sacar estadísticas. No solo se pueden visualizar y bajar los datos, sino que también hay un API, Application Program Interface, que permite a desarrolladores de aplicaciones pegarse a las fuentes de datos y crear programas que se nutren de información en tiempo real. En febrero, Hokkaido, en Japón, que tiene unos 5 millones de habitantes, cerró escuelas, comercios y restaurantes por el coronavirus. La agricultura y el turismo fueron muy golpeados, tanto que el ministro de Agricultura hizo un video pidiéndole a la gente que tomara más leche. ¿Por qué no lo está traduciendo? Dios, todo hay que dárselos. Aquí he visto 0 ministros disfrazados de animales para ayudar a las industrias. Qué poco compromiso. En fin, el 18 de marzo decidieron levantar las medidas por las pérdidas económicas que estaban teniendo. Y entonces los casos empezaron a subir. El 14 de abril tuvieron que cerrar todo otra vez. Otro país que tuvo un pequeño repunte tras flexibilizar las medidas fue Alemania. Incluso luego de flexibilizar las medidas tuvieron 40 casos. Todos fueron a la misma misa. La misa era de 10 por si les interesa el dato.